Hola chicos, en este video vamos a ver cómo utilizar la ecuación de los gases que vimos por primera vez en el video anterior, en la clase anterior, para usarla despejándola, poniéndole los datos correspondientes y calculando la incógnita que deseemos calcular. En el video de la semana pasada o en la clase de la semana pasada, ¿sí? Mírenlo si no lo hicieron antes, vimos que experimentalmente se habían encontrado ecuaciones que relacionaban las variables de los gases. La cantidad de gas, la presión, la temperatura y el volumen. Vimos que había 3 experimentos, cada uno nombrado en honor del científico que había hecho esos experimentos, y que daban ecuaciones matemáticas que relacionaban estas variables. Por ejemplo, la presión con el volumen con la temperatura o la presión con la temperatura. Esas 3 ecuaciones, uniéndoselas, permiten describir a los gases con sus 4 variables en una única ecuación, llamada ecuación del gas ideal, que es esa que apareció en pantalla. ¿Sí? Presión por volumen igual a la cantidad de gas por la constante R por la temperatura. ¿Sí? Esta es la ecuación de los gases, la vamos a usar en todos los problemas. Y no es necesario memorizarla porque simplemente siempre la vamos a tener anotada. En el caso de que hubiera una evaluación escrita, se las voy a anotar en el pizarrón. Así que la idea no es memorizar, pero sí aprender a usarla. Por supuesto, lo primero que vamos a hacer es identificar cada una de las variables que aparece acá. Tenemos acá la variable presión, simbolizada con una P, la variable volumen, la variable temperatura, y la N es la única que por ahí no se hubieran esperado. La N se utiliza para representar la cantidad del gas. La cantidad del gas no se la va a dar en cualquier unidad, sino que se la va a dar en una unidad específica llamada moles. La verdad es que no nos vamos a tomar el trabajo de aprender exactamente dónde sale esto, eso es un tema que se va a ver en quinto año, pero sí vamos a utilizar ese símbolo, la N, y vamos a expresar los gases. Todos los enunciados lo van a empezar en esa unidad específica que es la unidad mol. R no es una variable, ¿sí? No es una variable, no es algo que cambie de valor. R es una constante de proporcionalidad, es decir, es algo que siempre tiene el mismo valor y que lo que hace es que esta ecuación cierre y dé bien los resultados. Ese valor tampoco lo necesitan memorizar porque también lo vamos a tener siempre anotado cuando hagamos algún problema, y en el caso, como les dije, de tener una evaluación escrita, yo se los voy a anotar en el pizarrón. Entonces, R no es una variable, no es algo que cambie de valor, no es algo que yo les vaya a pedir calcular, es algo que aparece en esta ecuación para que esta ecuación cierre bien y dé todo bien. Tiene un valor que ya es conocido con ciertas unidades, ahora después lo vamos a ver, y ese valor no necesitan memorizarlo porque se los voy a poner en el pizarrón si es que lo necesitan. El tema unidades es importantísimo, ¿sí? Cada una de las variables y también la constante R tienen sus unidades específicas y vamos a tener que acostumbrarnos a usar esas unidades y escribirlas siempre. No puede haber ningún número sin su unidad, ¿sí? En la carpeta, en una prueba, en una tarea, no puede haber ningún número que no tenga puesto la unidad. No aclarar la unidad hace que uno no puede interpretar lo que está diciendo. Fíjense. No es lo mismo que yo les diga vivo a 200 metros de ustedes que decir que vivo a 200 kilómetros de ustedes. Ahí cambiar la unidad cambia un montón el significado, ¿sí? Entonces si yo ya nada más dijera vivo a 200, quedaría la duda de a 200 qué. Entonces es imprescindible aclarar siempre la unidad. Fíjense este ejemplo económico. Esto cuesta 140. No es lo mismo que cueste 140 pesos que 140 dólares, por ejemplo. Entonces, tengan bien presente que todo número tiene que tener puesto su unidad al lado. Si le faltara la unidad, ahí ya tienen un error en la resolución. Por más que después el resultado numérico al que llegan sea el correcto, si falta la unidad, algo está mal ya. Bien, vamos con la presión. Hay muchas unidades de presión. En años posteriores por ahí ustedes aprenden esas unidades y van a tener que aprender a hacer pasajes. Por ahora nosotros siempre nos vamos a manejar con la unidad atmósferas. Es la unidad muy parecida a la unidad bar, que es la que aparece en este manómetro, y es la unidad que representa la presión atmosférica que normalmente sentimos en el planeta, ¿sí? De hecho, una atmósfera es la presión que normalmente sentimos cuando estamos en la superficie de la Tierra.
¿sí? Si vos te vas a una montaña vas a sentir una presión un poquito más baja, 0,996 atmósferas. Si en cambio te metes en el agua y vas a sentir una presión más alta, el agua ejerce una presión mayor que una atmósfera. Entonces, en diferentes situaciones uno siente diferentes presiones. Una atmósfera sería lo normal en la superficie del planeta. De vuelta, van a ver que en todos los enunciados les voy a dar los datos de presión en la unidad de atmósferas, que se simboliza con una A, una T y una M, ATM. Y si les pido calcular la presión, cuando ustedes la despejen, les va a dar en esta unidad. El volumen. Bueno, el volumen ustedes ya deben estar más acostumbrados porque lo han visto seguramente antes. Nosotros vamos a usar en particular la unidad de litros, ¿sí? Como aparece en las botellas de gaseosas, por ejemplo, ¿sí? Así que no debería sorprenderles esta unidad para un volumen. Obviamente vamos a estar hablando del volumen de un gas, no del volumen de un líquido, como sería la gaseosa, pero la unidad es la misma, ¿sí? Podría llegar a ocurrir que en algún enunciado aparezca el dato de volumen en mililitros. En ese caso va a haber que hacer el pasaje y se los voy a enseñar, ¿sí? Y nada más como comentario, litro también equivale a decímetro cúbico. Nosotros no vamos a usar decímetros cúbicos, pero puede ser que en un futuro, en alguna otra materia, utilicen esa unidad de volumen. Litro y decímetro cúbico es lo mismo, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar usando siempre litros o a lo sumo mililitros, ¿sí? Bien. Respecto de la temperatura, esto ya lo hemos mencionado en el video anterior o en la clase anterior, repásenlo, ¿sí? Nosotros acá estamos acostumbrados a usar la escala Celsius, la que indica que a 0 grados el agua funde o se congela, dependiendo si uno va calentando o enfriando, y que a 100 grados el agua hierve, ¿sí? Esa es la escala Celsius, es la que usamos normalmente en Argentina. Bueno, esta escala no la vamos a poder usar, así que todo dato que nos den en la escala Celsius lo vamos a tener que pasar a la escala Kelvin, que es la escala que se usa en la ecuación de gases ideales. La escala Kelvin es muy parecida a la escala Celsius, con la diferencia de que está toda corrida, ¿sí? Es decir, para que no haya valores negativos, la escala Kelvin lo que hace es poner el 0 en la menor temperatura posible, que era menos 273 grados Celsius. De esa manera no va a existir ninguna temperatura que sea negativa en esta nueva escala. Por suerte para ustedes es muy fácil pasar de una a otra. Si en un enunciado les doy el dato de la temperatura en la escala Celsius, simplemente van a tener que sumar 273 y con eso van a lograr pasarla a la escala Kelvin, ¿sí? Así que si les llego a dar un dato en Celsius, le suman 273 y queda en la escala Kelvin. Fíjense acá el ejemplo que compara Celsius con Kelvin con Fahrenheit, que es la que se usa por ejemplo en Norteamérica, ¿sí? Si yo agarro el punto de ebullición del agua, en nuestra escala, en la que normalmente usamos, es 100 grados centígrados, 100 grados Celsius. Para pasarlo a Kelvin, esa misma temperatura yo tengo que sumar 273. Si le sumo 273, el resultado me da 373 Kelvin. Esa es la temperatura en la escala Kelvin en la cual el agua hierve. Lo mismo para el punto de fusión. El punto de fusión en la escala Celsius es 0 grados Celsius. Si yo lo quiero pasar a Kelvin, le tengo que sumar 273. Obviamente, si a 0 le sumo 273, el resultado da 273 Kelvin. Esa sería la temperatura en la que el agua se congela, ¿sí? Entonces, cualquier temperatura que uno tenga en Celsius, le suma 273 y la pasaste a la escala Kelvin. Por ejemplo, ¿sí? Supónganse que un enunciado me da como dato 15 grados Celsius. Le sumo 273, hago la cuentita, esto me da 288 Kelvin y tengo ahí entonces la temperatura en la escala que necesito. O si la temperatura sea 120 grados Celsius, le sumo 273 y obtengo que en la escala Kelvin esos 120 grados corresponden a 393 Kelvin. Siempre para pasar a Kelvin le sumo 273 y tengo la temperatura en la escala que necesito. Cuando usemos la ecuación de gases ideales, voy a tener que tener siempre la temperatura en Kelvin. Para la variable cantidad de gas vamos a usar la unidad mol, ¿sí? El símbolo justo coincide con el nombre de la unidad, también es mol. Es una unidad que ustedes seguramente no conocen, la vamos a aprender de dónde sale en quinto año. Es una unidad simplemente para designar una cantidad de algo, equivale a un número muy grande de partículas, moléculas, átomos o lo que corresponda.
El tema es que los enunciados van a tener siempre expresado la cantidad de esa manera, ¿sí? Se tienen 2,4 moles de hidrógeno, en el aire de una habitación hay tantos moles de oxígeno, la combustión generó 0,65 moles de dióxido de carbono. Los enunciados van a tener la cantidad de gas expresada de esa manera. En la ecuación de gases ideales, donde teníamos la n, uno reemplaza con ese valor y esa unidad, ¿sí? De la misma manera, si en algún ejercicio les hago despejar la cantidad de gas, ustedes van a despejar y les va a quedar con esa unidad, la unidad mol. Simplemente acostúmbrense a usarla, por más que por ahí no saben la definición. Es una cuestión simplemente de saber qué te les va a dar con esa unidad específica. Bien, la constante de los gases, la constante R, es la constante de proporcionalidad. Es lo que hace que toda esta ecuación cierre y dé valores correctos. Es lo que permita conectar una variable con las demás. Tiene un valor, ese valor es conocido, no necesitan memorizarlo, siempre se los voy a dar como datos, o ustedes lo pueden tener anotado en la carpeta, por supuesto, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener cuidado es de poner el valor bien, es decir, ténganlo bien anotado, chequeen que esté bien el número y respetar sus unidades. Siempre hay que poner las unidades de esta constante de los gases R y vamos a tener que respetar para ver si se simplifican las unidades de R con las unidades de los demás datos. El valor se puede expresar de diferentes maneras, pero nosotros vamos a usar la versión de arriba. Todas estas son versiones de R, está escrita en diferentes unidades, en diferentes idiomas, con calorías, con pascales, con milímetros de mercurio. Nosotros vamos a usar el valor de arriba, 0,082. Las unidades, cuando uno utiliza ese valor, son atmósferas, litros, sobre mol Kelvin, ¿sí? Entonces, esa es la ecuación de gases, ese es el valor de R, esto lo vamos a tener anotado. Si tuviéramos una prueba escrita, tendríamos esos dos valores en el pizarrón, cosa de que no necesiten memorizarlo. Donde dice R van a tener que poner ese valor, 0,082 y esas unidades, litro, atmósfera y abajo Kelvin, mol, ¿sí? Dependiendo del problema y los datos que tengamos, vamos a poder despejar cualquiera de esas cuatro variables. Por ahí en un problema tenemos que despejar la presión, en otro el volumen, en otro n, la cantidad de gas, o en otro la temperatura. Lo que nunca van a tener que despejar va a ser R, porque R ya se conoce, es la constante de los gases, en todos los libros está, en internet está, y de hecho ustedes la tienen ahí en pantalla, ¿sí? Entonces, lo que se tienen que acordar es cómo despejar. Esto lo deben haber visto en matemática. Lo vamos a practicar, por supuesto. Cuando uno despeja algo, cuando uno pasa algo de un lado de la ecuación al otro lado de la ecuación, eso que vos movés pasa con la operación opuesta. En nuestro caso, fíjense que la ecuación original tiene escrito todas multiplicaciones. Bueno, si yo paso algo que está multiplicando de un lado al otro, va a pasar dividiendo. Ahora vamos a ver las diferentes posibilidades, pero recuerden que en general lo que está multiplicando de un lado, al pasarlo del otro, va a pasar dividiendo.